les voy a explicar lo que sería la resolución de triángulos oblicuángulos. ¿Qué tenemos que hacer cuando resolvemos estos triángulos? Encontrar todos los lados y todos los ángulos, y podemos utilizar el teorema del seno y del coseno y también la propiedad de los ángulos interiores, que sabemos que los tres ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Veamos el siguiente ejemplo donde utilizamos estas tres propiedades. Entonces, tenemos el triángulo MNT, ¿sí? Que es el que tenemos acá dibujado. Nos dice que el lado MN es de 15 centímetros, que el lado MT es igual a 38 centímetros y que el ángulo M, que está comprendido entre estos dos lados, mide 100 grados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la medida del lado NT. Como tenemos la medida de dos lados y la medida del ángulo que está enfrente a este lado, vamos a aplicar el teorema del coseno. En los ejemplos anteriores lo habíamos visto con triángulos A, B y C. Es lo mismo, nada más que ahora hemos cambiado las letras, pero vamos a trabajar y las fórmulas son las mismas, ¿sí? Donde si nosotros vamos a encontrar la medida del lado NT, en la fórmula tenemos que tener la medida de los otros dos lados y el ángulo que se encuentra enfrente a este lado. Entonces, colocamos la medida de MN al cuadrado, la medida del otro lado que sería MT al cuadrado, menos 2 por la medida de estos dos lados, por el coseno del ángulo enfrente al lado que queremos averiguar, que sería el ángulo M. Reemplazamos los valores, colocamos 15 al cuadrado, 38 al cuadrado, menos 2 por 15 por 38 por el coseno del ángulo de 100 grados. Resolvemos 15 al cuadrado, 38 al cuadrado, 2 por 15 por 38, que es 1140. Sumamos estos dos números, se obtiene 1669. Y lo que podemos hacer ahora es resolver esta multiplicación. Yo no puedo restar estos dos números porque este número está multiplicando el coseno. Entonces, resuelvo 1140 por el coseno de 100 y me da menos 197,96. Tengo que tener en cuenta el signo porque también tenemos un negativo en la fórmula. Por lo tanto, estos dos negativos se transforman en positivo y los valores se suman. Ojo con eso. Una vez que sumo los resultados, este número, que es el cuadrado de este lado, pasa como raíz. Al aplicar la raíz cuadrada de 1866,96, se obtiene 43,21, que sería el valor del lado que estábamos buscando, la medida del lado NT. Ya tendríamos entonces la medida de los tres lados, falta averiguar los dos ángulos, el ángulo N y el ángulo T. Vamos a encontrar primero el ángulo N. Para esto vamos a aplicar el teorema del seno. Recuerden que en el seno podíamos relacionar siempre lados con ángulos enfrentados. Entonces, como queremos averiguar el ángulo N, abajo debo colocar el lado que está enfrente. Enfrente al ángulo N tenemos el lado MT. Tenemos de dato el ángulo M y el lado que está enfrente al ángulo M sería el lado NT, que es el que acabamos de averiguar. Entonces, reemplazamos los valores. El ángulo N es el que queremos averiguar, no tenemos la medida. La medida del lado MT es 38, el ángulo M es de 100 grados y el lado NT, que es el que acabamos de averiguar, 43,21. Como tenemos teorema del seno y esto es una proporción, se multiplica cruzado. Por lo tanto, tengo que hacer 38 por el seno de 100 dividido 43,21. Pongo todo eso en la calculadora y fíjense lo que nos va a dar. 38 por el seno de 100 grados dividido 43,21 y eso nos da 0,866. Como el tercer número es mayor a 5, vamos a poner 0,87. Una vez que tenemos que el seno de n nos da 0,87, vamos a encontrar la medida de este ángulo n, aplicando en la calculadora la tecla Shift. Por lo tanto, debo colocar Shift seno 0,87 en igual y el de grados, minutos y segundos. Por lo tanto, el ángulo n es igual a 60 grados, 27 minutos, 31,1 segundos. Tendríamos entonces ángulo n. Nos está faltando la medida del ángulo t.
Como tenemos ya la medida de dos ángulos, vamos a aplicar la propiedad de los ángulos interiores. Sabiendo que los tres suman 180, colocamos la medida de los dos ángulos que tenemos y nos faltaría encontrar la medida del ángulo T. Como resolvemos una ecuación, el valor del ángulo M y del ángulo N pasan restando. Al resolver la resta, se obtiene que el ángulo T es igual a 19 grados, 32 minutos, 28,9 segundos. De ahí terminaría entonces la resolución de triángulos oblicuángulos, en donde encontramos todos los lados y todos los ángulos.